días. Mi nombre es Araí. Mi nombre es Eddie y somos el equipo número 4. El día de hoy les hablaremos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Así como de sus antecedentes y principales causas que la originaron. Comenzamos. El día 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados. Adicional a este evento, ya se tenían muchos eventos hacia atrás que venían ahí ya empezando a generar conflictos entre las naciones. Sin embargo, este escenario del asesinato de ese archiduque es la gota que derrama el vaso. A raíz de esto comienzan los enfrentamientos. Durante ese trayecto, de toda la multitud que había, sale una persona con unas bombas, la cual las arroja hacia ellos, ya tratando de asesinarlos. Sin embargo, se equivoca y solamente cae la bomba, es una granada, cae hacia otras personas, las cuales solamente salen heridos y no hay ningún muerto. Sin embargo, ahí en ese momento, a ellos no les pasa nada. Más adelante ellos lo que hacen es regresarse a ayudar a todas esas personas heridas. Aquí es cuando igual nuevamente de la multitud sale una persona ya con una pistola y dispara directamente a ellos. Una vez que sucede esta parte del asesinato es lo que comienza o da pie a que comience la Primera Guerra Mundial. En el inicio de esta guerra, en realidad, las personas no sabían qué es lo que estaba realizando, qué es lo que estaba pasando. En realidad, cuando ellos subían a los trenes, pensaban que iban como a un gran evento, pero en realidad no sabían que iban a asesinar. Se da gran inicio en Europa Occidental con las tropas alemanas, franceses, ingleses y belgas. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles. El tratado se firma el 28 de junio de 1919. También tenía derecho a discutir las condiciones de paz, pero sin embargo se elaboró sin ello. Todo fue firmado en la Galería de los Espejos del Tratado de Versalles en Francia y entró en vigor el 10 de enero de 1920. En el tratado participaron 50 países, pero solo 33 países que fueron aliados fueron Italia, Estados Unidos, Imperio japonés. Algunos de los países asociados fueron Bélgica. Algunos de los países asociados que firmaron el tratado fueron Bélgica, Bolivia, Brasil, Región Alemana, así como la reducción de fuerzas armadas y la indemnización de los son Rusia, India, Turquía, Israel, Marruecos, China, Europa e Islam. Argentina, Chile, Colombia y Dinamarca. Bajos Noruega, Paraguay, Persia, Salvador, España, Suecia y Suiza. Gran pérdida de poder militar que luego fue recuperado por Hitler para finalizar. Los alemanes estuvieron en contra de esto, que la pequeña parte lo apoyó, fueron considerados criminales. El poder militar al que luego fue recuperado por Hitler para finalizar, los alemanes estuvieron en contra de esto, que la pequeña parte que los apoyó fueron considerados criminales. Hola compañeros de UTC, el día de hoy yo les hablaré acerca de la Segunda Guerra Mundial y daré mi punto de vista en esta situación. Acompáñenme en este video. Bueno, pues este acontecimiento se da después del Tratado de Versalles, deslindado de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En este tratado se toman 3 puntos muy fuertes en contra de Alemania. Primero, su reducción de ejército. Segundo, su delimitación de territorio. Y tercero, la indemnización a los contrincantes de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pese a esto, Alemania pues no queda como muy conforme con esta situación y comienzan a protestar, a argumentar su molestia. Los alemanes tienden a ser pues un tanto orgullosos y no toman la rendición o la derrota como una opción, ¿vale? Para esto, Hitler ya se encontraba en las líneas de mando y se dispone a tomar como la responsabilidad de enaltecer nuevamente a lo que viene siendo Alemania. Para este punto, Hitler comienza a trazar un plan y se los empieza a dar poco a poco a los alemanes, pero sin darles como detalle del mismo,
Para este punto, Hitler comienza a movilizarse. Lo primero que detecta Hitler en esta situación es que necesita enaltecer otra vez a su ejército. Y vaya, su ejército, lo vemos en la actualidad, consta de ciudadanía, ¿vale? Entonces empieza a reclutar a los hombres que pueden pelear, y lo más importante que empieza a hacer este hombre es a como poner microchips en cada uno de sus seguidores. ¿A qué me refiero con esto? Hitler empieza a enseñarles una como tipo doctrina referente a su manera de ver las cosas. Esto es bueno si lo aplicas, vaya, para cosas productivas, benéficas hacia la sociedad. Y así fue en algún momento, pero es malo porque hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita te voy a dar mi descripción de las consecuencias que veo conforme a esta situación de una doctrina aplicada a la guerra. Perfecto, ahora te explicaré mejor cómo afecta de manera positiva y de manera negativa un microchip instalado de manera buena y mala, para que nos entendamos un poco, ¿vale? De manera positiva, si tú implantas un chip con tus ideales que vayan en beneficio a la comunidad, vas a hacer que múltiples clones de ti, por así decirlo. Si tu proyecto, por ejemplo, fuera reabastecer tu comunidad de árboles, y tú les implantas esa idea a un grupo determinado de personas, hablemos de 10, hablemos 20 o 50, todas esas personas, a su manera, pero bajo tu dictamen, van a hacer exactamente lo que tú digas y te van a seguir directamente a ti. Eso sería lo que conocemos hoy en día como un jefe, ¿vale? Pero si lo aplicas de la manera negativa, y volviendo a la parte de Hitler, es todavía más difícil, pero más cruel, ¿sabes? Porque justo como el ejemplo que te acabo de poner de los árboles puede ser benéfico para la comunidad, estos muchachos y señores lo aplicaron directamente para la guerra y para generar estrategias de matanza general, múltiple, y vaya, ir como absorbiendo más ejército de lo que les habían quitado. Para este punto, si ya estamos al unísono en entendernos, bueno, lo que empezó a hacer Hitler, dijo, ok, si yo ya implanté esos chips en estas personas y estas personas me siguen porque ahora soy su Führer y tengo la responsabilidad con mi país de volverlo a tener en la gloria, ¿qué hacemos? Si hacia el norte tengo agua, bueno, pues retrocederemos un poco y vamos a ganar territorio. Vaya, después de la guerra tengo crisis económica, no tengo comida, no tengo armamento, no tengo médicos, entonces vayamos por los médicos del otro lado. Les propondré esta situación y si no acceden, simplemente los conquistaré. Esto es una guerra. Y como tal, eso es lo que hace. Empieza a retroceder, ya que tiene delimitadas lo que viene siendo las partes de las orillas, y pues del otro lado no hay que conquistar como tal porque no tiene con qué hacerlo. Empieza a retroceder y a conquistar poco a poco los países aledaños, o podríamos decirlo por estados aledaños, y comienza a adquirir sus recursos. Algunos lo hacen por la buena y sí ceden ante las condiciones de Hitler, y otros posteriormente por miedo conceden, como me parece fue París el que concede esa situación, y entrega por completo. Simplemente se repliegan y dejan que Hitler tome posesión de todo lo material que existe en ese momento, ¿vale? Para esta situación se empieza a unir Hitler con Rusia y con Francia, porque son las potencias que lo pueden apoyar como tal en esta situación. Pero Hitler, al hacer esta primera situación que te mencioné, de implantar chips, comienza a hacer tan grande su ejército y tan inmenso de poder, que de verdad comienza a ser un problema grave a nivel mundial. Muy bien, ya con este conflicto encaminado,
y teniendo Hitler una situación psicológica en contra de lo que viene siendo su propia raza, que eran los judíos, él comienza por su parte a hacer experimentos desde antes con ellos y a tratarlos como una minoría. Su ideología como tal era tener a la sociedad perfecta, ¿vale? Entonces Hitler se encomienda a estarlos capturando a todos como si fueran ratas de alcantarilla. Esto acarrea que, vaya, Hitler empiece a ver cómo atacar a sus enemigos de diferentes maneras. Una de estas formas era la famosa cámara de gases, ¿vale? Todo este tipo de situaciones que Hitler comienza a descubrir a lo largo de su trayectoria como ejecutor de judíos es inmensa. A su vez, le empiezan a proporcionar más ideas sus médicos o la gente que lo estaba ejecutando las órdenes que daba Hitler. Le empiezan a reportar cómo afectar, cómo avanzar hacia la victoria. A su vez, él empieza a montar lo que viene siendo el bocho, lo que viene siendo la moto, lo que es la Harley Davidson, me parece, que tiene ¿cómo se llama? Un pasajero al lado derecho. Esa motocicleta de hace años que se veía muchísimo en la televisión. Y empieza a desarrollar nuevo armamento. Como se da cuenta que los enemigos tienen pues aviones, tienen tanques, obvio sus aliados, que era Japón, corrijo lo de hace rato, empiezan a tratar de contrarrestar esta situación porque, vaya, empiezan a tomar como que ventaja y diseña los misiles antitanques para así poder llevar un poco más de ventaja. Bueno, si sabía Hitler que dentro de un tanque iban aproximadamente de 4 o 5 personas, bueno, pues derribar un tanque era derribar una máquina en contra del mismo y a su vez a 4 personas dentro de un mismo golpe. Esta guerra, vaya, tiene muchísimos como detalles a contar, todos enteramente sangrientos y no muy favorables para la reputación de él, ¿vale? Como tal, dentro de la historia, dentro de lo que se entiende que pensaba Hitler, pues sí era una buena manera como de tratar de apoyar a su país, ¿no? Lo que a lo mejor en la actualidad le falta al nuestro, pero no era la manera correcta, ¿vale? ¿Saben? Hay un conflicto que me llama muchísimo la atención y que a su vez detona como el final definitivo de este tipo de guerras a esa magnitud. Me refiero al conflicto que acontece en Hawái, la situación de Pearl Harbor, en el cual aparentemente pues había un conflicto contra los japoneses por haber estado apoyando a Hitler, pero como tal Estados Unidos se mantenía un poco al margen, ¿saben? Trataban de no abarcar como más situaciones para que su situación financiera y de su país pues no se viera involucrada en alguna catástrofe de estas. Pero Japón manda como tipo advertencia unos aviones pues bombarderos y se dice que no alcanzaron a llegar al llamado, al comunicado que mandaron los japoneses, que hubo una diferencia como de 14 minutos, y otros dicen que sí hubo un aviso, pero que al coronel estadounidense pues simplemente no le importó, lo dio como un dato omiso, porque pues no estaban dentro del rango de batalla los estadounidenses. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que efectivamente empieza Japón a bombardear a los estadounidenses que estaban encallados en los barcos de esa isla de Pearl Harbor. La situación pues fue crítica. Lo que conocemos hoy en día es que Estados Unidos apoya 100% a su gente y es cuando ingresa en su totalidad a la guerra, pero
como dato curioso, no va directo a Alemania, simplemente va directo a Japón, porque Japón fue quien lo atacó. Entonces, es cuando se habla de la famosa bomba atómica, ¿vale? Bomba que a Nagasaki y a Hiroshima les va horrible en esa situación, porque según tengo entendido, este Albert Einstein más otros científicos excelentes de la época participan en la creación de esta bomba, pero lo hacían como para modificar, reestructurar lo que viene siendo nuestro ecosistema, pero a favor. Sin embargo, era como de la descomposición de un átomo en proceso, pero el átomo como que se mantenía aislado de sus componentes. Entonces, pues engañan a Einstein diciéndole que pues va a ser para un avance tecnológico y que pues va a favorecer al mundo, y van a empezar experimentando con Japón, lo cual le parece buena idea y pues aporta sus ideales a esta situación. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? ¿No? Que fue totalmente lo contrario. La bomba ni siquiera alcanzó a tocar piso cuando detonó, y lo que ocasionó sí efectivamente fue una descomposición total de lo que viene siendo el ambiente en donde se instaban los japoneses. Tristemente, pues fue como una lluvia de descomposición, una lluvia de cáncer, para que se entienda un poco más o menos. Y te voy a explicar brevemente mi concepto de cáncer, ¿no? Es una masa en descomposición que obstruye o se incrusta en alguna parte de tu cuerpo, y poco a poco hace que se expanda esta masa a través de tu sistema hasta al final matarte. Y lo que pasa en Nagasaki y en Hiroshima es pues tremendamente horrible, porque es un proceso totalmente acelerado. Descompone totalmente la estructura del ambiente donde estaban los japoneses, haciendo que, vaya, empiece a brotarles como un tipo virus, por así decirlo, y a descalabrar a la gente, a matarlos, a intoxicarlos, y lo vuelve un ambiente totalmente hostil, ¿va? Después de esta situación, ya había habido como avisos de que a Japón que se rindiera, y pues su emperador se negaba en su totalidad. Por eso es que acceden a esta alternativa que tenían los estadounidenses, pero sin percatarse de las consecuencias, porque realmente era algo que no se conocía, ¿no? Esto, ya sumado a lo que tenía Hitler encaminado, pues hace que caigan sus ideales. Hitler, por su lado, en Alemania, pues trata de conquistar a sus aliados, y pues sus aliados tampoco lo permiten. El Ejército Rojo, así se le denomina, es quien lo elimina, o por lo menos a su gente. Pero lo curioso de esta parte, y lo dejo así plasmado, es que este personal tenía órdenes estrictas de no rendirse, de no ceder en ningún momento. Y esto es preocupante, y a su vez, pues sí es bueno para uno como soldado, ¿no? Tal vez. La situación es que cae Hitler, y después cae la situación de Hiroshima, y cesa totalmente la Segunda Guerra Mundial. Para este punto, pues se empieza a hacer el cálculo de los daños efectuados durante el periodo que duró la guerra. Y pues se percatan que la cifra de bajas fue extremadamente inmensa, ¿no? A fin de cuentas, se contemplaba, pero no midieron la situación que se suscitó en Japón. Por eso hice como que tanto hincapié en esta parte. En la situación de Hitler, pues bueno, se veía venir por el empoderamiento que él ejerce sobre sus lacayos o su ejército. Y empiezan a dispersarse. Se dice que lo que vienen siendo los alemanes se van yendo a lo que viene siendo Argentina. No hay datos exactos de esa situación. De hecho, hay un programa que habla de eso, ¿no? Los cazanazis, me parece que se llama el programa de History Channel. Y por parte de lo que pasó en Japón, pues se firma un acuerdo de que no se volverán a ocupar en caso de que se dé una tercera guerra mundial
ese tipo de armas tan devastadoras, porque sería el fin de la humanidad como tal. Y vaya, si en esa época era fuerte lo que viene siendo la bomba atómica, imaginémonos ahora en la actualidad con tanta tecnología activa. Siguiendo con esta situación y después de haber visto tantas bajas y tantos daños colaterales, no falta el gobierno que desde antes o conforme fue avanzando la guerra planifica un orden total, y es lo que tenemos hoy en día. Las potencias se forman a partir de este conflicto. Estados Unidos gana mucho poder y se vuelve primera potencia mundial por el bombazo que dio. Y eso me deja con muchas cosas en la cabeza, ¿saben? No termino de entender como por qué tienes que volver potencia o te vuelves potencia después de haber hecho tanto daño a la humanidad. Bueno, como conclusión, veo que el problema más grande que tenemos como humanidad es que somos demasiado egoístas. La historia nos ha enseñado que existen personas las cuales no les interesa realmente bajo qué motivos van a alcanzar sus metas o a quién ocupan para llegar a ellas. Simplemente lo hacen y ya. Creo que la educación en casa es totalmente importante para erradicar este tipo de situaciones. Va desde traumas de la niñez hasta conflictos que se van desarrollando como persona, pero todo eso conlleva a la construcción de una persona, y si esa persona llega a ser como un Adolf Hitler, pues tendremos consecuencias muy malas, ¿no? Y por poner un ejemplo, los invito a generar conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo estamos actuando, para que después de las enseñanzas que nos deja la historia tengamos algo que proyectarles a las futuras generaciones y dejarles un mundo mejor. Gracias por su atención.